Sean bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es Indagando en la vida de. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a una persona que conocí estando allá en Colombia durante un intercambio y tenemos a nada más y nada menos que al maestro Pablo Molina. ¿Cómo está, profe? Hola Leito, ¿cómo está? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contento de compartir este espacio con usted y con las personas o todos los que nos vayan a ver. ¿Qué tal ha estado desde la última vez que nos vimos? Bien, bien, Leo, muchísimas gracias. He estado bien de salud, he estado pues trabajando igual ahí en la universidad, donde su merced hizo el intercambio y pues no todo marchando sobre ruedas, como decimos aquí en Colombia. Para ponerlos un poquito más en contexto, yo conocí al maestro Pablo allá por las fechas de agosto del año pasado, allá en la Universidad Santo Tomás, allá de la ciudad de Bogotá. Entonces, pues ahí se hizo pues la amistad, por así decirlo, estando allá en ese lapso. Entonces, pues vamos ahora sí que a estar platicando un poquito más de su vida, saber un poquito más de lo que se dedica, cómo fue que creció, etcétera. Y pues sin más rodeos, pues comencemos, profe, ¿qué le parece? Me parece bien, me parece bien. Entonces hagámosle. Para Hagámosle a ver comenzar, porque me tiene hasta asustado. no sude, profe, no sude. Para comenzar, profe, ¿dónde nace y qué día nace? Listo, Leo. Bueno, yo nací el 8 de enero de 1980. Bueno, de pronto a veces miro la cámara, a veces no, pero es que aquí en la casa tengo dos pantallas, entonces a este lado es que lo estoy viendo a usted y la No, no se cámara la preocupe, tengo no se allá. preocupe. Entonces, para que, por si preguntan que qué hago mirando para otro lado. Sí, Bueno, nací el 8 de enero de 1980 en una ciudad acá que se llama Ibagué, que es la capital del departamento del Tolima. Es a 3 horas aproximadamente de la capital del país, de Bogotá. Es un clima más o menos templadito, es cálido. En algunas épocas, pues puede subir mucho el calor, pero nada más, es templadito. Allí viví los primeros 4 años de mi vida, pues. o, Dígame, o sea, solamente estuvo 4 años ahí en la ciudad de Ibagué. en la ciudad de Ibagué. Ibagué es denominada la ciudad musical de Colombia. De ahí que mi familia, pues, es amante de la música. Digamos que por región, entonces es amante de la música y pues bueno, pues ahí varios De hacen. qué ritmo estamos hablando, profe? ¿De los En vallenatos? Iba, No, vallenato no, del folclore de la zona andina. El vallenato es como música de la zona costera de Colombia, nosotros es de la zona andina. ¿Qué se escucha acá? Se escucha algo que se llama sanjuanero o bambucos o pasillos fiesteros. De Ok, ahí es la ciudad musical de Colombia. Pero todo lo que son vallenatos y todo eso se escucha sobre la zona la de la costa costa. colombiana. Ajá. Esta ciudad de Ibagué pues queda en el interior del país. Y En de el manera interior. posterior, ¿a dónde se va a vivir, profe, después de Ibagué? No, de ahí ya me vine para Bogotá, pues estaba muy pequeño, pues de 4 años, entonces mi papá consigue trabajo aquí en Bogotá y pues ya nos trasteamos para aquí Bogotá. Mi papá es educador de lo que ustedes llaman prepa, aquí nosotros le llamamos pues primaria, secundaria. Mi papá Ujú. es docente de primaria y trabaja en uno de los colegios distritales de aquí de Bogotá. Y pues mi mamá sí dedicada al hogar. Soy hijo único de la familia. Y pues bueno, aquí ya en Bogotá comienza toda mi etapa escolar. O sea, ¿el motivo fue el que su mamá fue a conseguir trabajo o consiguió trabajo en la ciudad, ¿no? Me comentó. Mi papá, Ah, sí su señor, papá. mi papá acá, sí. Mi mamá sí dedicada al hogar, pero mi papá fue el que consiguió el trabajo en un colegio del distrito de aquí de ¿Y, Bogotá. y cómo fue? Bueno, a lo mejor pues a esa edad uno no está tan consciente de ese cambio, por así decirlo, pero le generó algo esa mudanza a otra ciudad.
De lo que recuerdo de la infancia, pues era mucho o era muy rico viajar a Ibagué por el clima. Bogotá, como tú ya sabes, es frío. Bueno, para todos los que de pronto nos escuchan o algo, Leo ya lo vivió. Colombia no es un país de estaciones, por lo que queda cerca de la línea ecuatorial. Entonces nosotros vivimos días de invierno y días de calor, pero Bogotá tiene un clima muy particular. Y es que De Bogotá lluvia. puede amanecer lloviendo en el frío más violento. A las 10 de la mañana está haciendo un sol con un cielo totalmente despejado. Al mediodía sigue el sol, pero ya con un poquito de viento. Y a las 4 de la tarde vuelve un aguacero horrible Horrible. con temperaturas bajas. Y así es el clima en Bogotá. El clima es muy variado en el mismo día. Pero en Ibagué es más constante el clima. Entonces yo de mi infancia recuerdo que me gustaba viajar a Ibagué por el clima templadito y pues bueno, pues vivir ese calorcito también. Entonces, digamos, le fue fácil el adaptarse a pesar de esos grandes cambios que causa el mudarse a otra ciudad, pero pues Sí, bueno, sí, digamos, fue favorable, por así decirlo, ya que creció en la capital, ¿no? Pues hablamos de que es la capital. Y en este, totalmente. Pues Ibagué todavía sigue siendo una ciudad muy pequeña y Bogotá pues es la ciudad que más, junto con Medellín, con Barranquilla o con Cali, son las ciudades que más han crecido y donde pues se encuentra todo, realmente todo. Ibagué todavía sigue siendo una ciudad muy pequeña, entonces la adaptación fue fácil desde ese punto de vista. oiga, profe, y usted durante esa niñez, 12, 13 años, por así decirlo, el límite de lo que es la infancia, ¿cómo era usted en la escuela? O sea, ¿era callado? ¿Era cotorro, decimos nosotros? Era Cotorro, Sí. sí, Cotorro es lo inquieto, sí, yo desde un principio, desde muy pequeño, pues he tenido un trastorno de déficit de atención y ahí pues más adelante ya les digo a qué me vinculo. Entonces yo tengo procesos o tiempos de concentración muy cortos, entre 30 a 40 minutos, ya a los 40 minutos ya empieza a volarme la imaginación. Si la clase no está amena, pues empieza a volarme la imaginación y me empiezo a distraer, e incluso me empiezo a levantar de la silla porque ya me pica, ya Sí, no me ya quiere aguanto hacer la otra silla. cosa. Entonces, académicamente era muy bueno y sigo siendo como bueno, juicioso, responsable con mis obligaciones, pero siempre, pues digamos que las observaciones que le hacían a mis padres era eso, que yo era muy inquieto. Ah, bueno, pero digamos, pues se disfrutó, ¿no? O sea, muchas veces ahora sí que la familia piensa que porque es inquieto o así, pues se va a desaprovechar, digamos, a nivel académico. Obviamente, pues eso no tiene nada que ver mientras se enfoque la persona. Y Sí, posterior, en la adolescencia, profe, ¿cómo fue ya esa etapa, ahora sí que más bueno, prendida, por así decirlo? no, en la adolescencia pues que continúa mucho esa inquietud, era de pronto en algunos momentos, era ya cansón, sí, ya era cansón el, porque tomaba mucho el pelo o bueno, era igual por la misma inquietud motora. El problema de esto, Leo, es que hay unos profesores que no lo soportan, hay unos profesores que les gusta que los estudiantes estén clavados en la silla, totalmente quietos como si fueran una ficha de ajedrez. Entonces con esos eran los profes que yo tenía conflicto. En la adolescencia me acuerdo que tuvimos conflicto fue con el profesor de inglés y de hecho fue una asignatura que perdí en su momento porque no, definitivamente estábamos en vías contrarias con el profesor. Entonces él quería que me portara de alguna manera y yo Y me no, pues. portaba de otra completamente diferente. Pero, pero bueno, no, se fue pasando. ¿Qué le digo yo? Como su merced me conoció, pues yo soy pequeño de estatura, ¿sí? Soy pequeño. Entonces, en toda mi vida, primaria, bachillerato, lo que ustedes conocen como la prepa o algo, siempre he sido el más pequeño. Jugaba fútbol igual o fútbol sala, jugaba muchísimo fútbol sala. Y siempre pues era el más pequeño, entonces era el que más protegían todos, por decirlo así.
Entonces yo buscaba los problemas, pero nadie me pegaba porque todo el mundo me salía a defender. Todo el mundo me salía a defender. Tenía 5 personas atrás defendiéndolo. Sí, tenía 5 escoltas, sí, y lo más curioso es que mis amigos siempre fueron más altos que yo, mucho más altos que yo. Entonces, Ah, pues bueno, siempre me salían a defender. Tenía salía, dos grupos de amigos, tenía dos grupos de amigos, un grupo de amigos en el colegio y un grupo de amigos en el barrio, en la cuadra donde nosotros pues vivíamos, que eran completamente diferentes. Entonces, yo crecí en un barrio popular de Bogotá y el colegio quedaba por fuera de este barrio. Entonces, eran dos ideologías sí, dos completamente, círculos sociales diferentes, ¿no? dos círculos sociales muy diferentes. Y eso pues me ayudó, de cierta manera me ayudó también a ese crecimiento que tuve en la parte profesional, ya cuando me estaba formando en la parte profesional, porque comprendía muchísimas cosas, ya. Y hablando de esto, profe, ya una vez que va creciendo más y buscando, digamos, algún enfoque en lo educativo, ¿cómo, pues ahora sí, escoge la profesión o escoge la carrera a la que entra? Y otra ahí pregunta junta sería si la profesión de su padre tuvo algo que ver en lo que también pues se dedica hoy en día. Bueno, entonces la primera pregunta, bueno, voy a comenzar por la segunda. Mi papá se influyó, pues realmente mi papá me dio como los parámetros, mi papá y mi mamá me dieron los parámetros que me tienen hoy en lo que soy como docente. ¿Qué parámetros son esos? De pronto el gusto por la lectura, el gusto por leer libros, de la responsabilidad, pero el afín de lo que soy yo, de ninguno de los dos. Ok. Digamos que mi papá de pronto deseaba, no sé, que yo fuera un deportista innato, pues, o mi mamá deseaba que fuera de otra profesión. En eso ellos no se metieron, pero sí me enseñaron lo que es la responsabilidad, la aplicabilidad, bueno, muchísimas otras cosas. Listo. Hay una conexión en mi vida que es de terminando el bachillerato, o sea, a la edad de 15, 16 años, que llega a mi vida un amigo que se llamaba Wilber Pereira. Entonces, Wilber, cuando él llega al barrio, él llegó caminando. Ese fue del círculo social del barrio. Ujú. Entonces llegó caminando, tenía sus dos hermanas, bueno, y sus dos hermanas eran menores que él. Wilber también tenía 15, 16 años en ese momento. No, te estoy hablando como de 13, 14 años más bien. Entonces, en ese primer año, Wilber, de lo que recuerdo yo, aquí en Colombia estaban de moda las botas texanas. Y Wilber era como de alto como tú, o sea, igual más alto que yo. Ujú. Entonces Wilber fue el primero que compró esas botas texanas y él se empezó a caer y se le echaba la culpa a las botas texanas. Se caía solo, Leo. O sea, Sí, él iba sí. caminando y se cae solo. Y pues perdónenme la expresión, ¿no? Algo de esas expresiones de aquí, Bogotá, que Leo ya las vivió. Entonces uno entraba en ese bullying y se caía y, uy, mira, este marica se cayó, ¿cómo se va a caer así? ¿Cómo no sé qué? Y entonces se le hacía bullying. Con la mala fortuna, Leo, que un día se cayó y no pudo volverse a parar. Y comenzaron esos exámenes y toda profundidad. Y alrededor de unos 4 o 5 meses ya se tenía un diagnóstico. Ese diagnóstico era una distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad progresiva, deteriorante, no tiene cura, no tiene reverso, por lo mismo que es progresiva, una de las tantas distrofias musculares. Entonces, con Wilber conocí lo que soy hoy, que es la profesión de fisioterapia, de terapia física y rehabilitación, porque a él le llegaban los terapeutas para atenderlo en casa. Y Ujú. nosotros como amigos de él, pues ya vivimos todo ese proceso de rehabilitación. Digamos, De ahí asistían me, ahí a las terapias. Exacto, lo acompañábamos en las terapias y con él pues igual también teníamos muchas cosas. Vivimos con una persona en silla de ruedas, se puede decir. Y viví mi adolescencia también con una persona en silla de ruedas. Entonces con él comenzábamos a ir a cine y comenzamos a ver todo eso de los obstáculos que tenía la sociedad
en ese momento para poder ir a un cine o para poder ir a cualquier sitio. Sí, Y él nos claro. acompañaba para todo mundo, perdón, para todo lado. Comienzo yo entonces la universidad y comienzo enamorado de la carrera de terapia física y comencé a estudiar y mi propósito, Leo, era que Wilber asistiera a mi graduación. Mi Ok. carrera duró 4 años y medio. Yo entré a la universidad de 16 años, me gradué de 20 años y medio. No, me gradué casi de 21 años y ya te cuento por qué. Termino la universidad en junio del 2000 y por cuestiones de la vida, bueno, no sé, mi tesis fue aplazada y me voy a graduar en marzo, en marzo del siguiente año, Ujú. con la mala fortuna de que Wilber no alcanzó el grado, se murió un mes antes. Entonces, toda la enfermedad es una enfermedad que va atrofiando cada uno de los músculos, va perdiendo masa, va perdiendo tamaño, va perdiendo la capacidad de contraerse y el último músculo que se afecta es el músculo diafragmático. Un paro cardiorrespiratorio se lo lleva. Entonces ahí sí fue el primer dolor como tal porque Wilber fue quien me dio a conocer la carrera y quería pues que le estuviera negrado, pero desafortunadamente la vida es así Sí, y, claro. y no estuvo. Pero me dejó como herencia la carrera. Sí, pues digamos, se quedó ese legado de él, ¿no? O sea, el que Exacto, usted se estudió quedó. por las cosas que pasaron antes de eso. Exacto. Entonces, ya como para entrarnos un poco más en el tema, entonces soy fisioterapeuta de profesión de la Universidad Manuela Beltrán, con una especialización en administración deportiva y con una maestría en inclusión social y discapacidad de la Universidad Nacional de Colombia. Y actualmente, pues docente del programa de cultura física de la Santo Tomás, donde tuve la oportunidad de conocerlo y darle clase. Sí, fue algo que de su parte y de los demás profesores de ahí de la universidad, distinguir luego pues ahora sí que el perfil, ¿no? Sí, Muchas veces acá en México pasa de que algún maestro da una clase que pues a lo mejor no se dedica a eso, o sea, que no es su perfil profesional, pero aún así las dan. Entonces, al momento de que usted se presentó el primer día de clases y nos mencionó, pues ahora sí que todo su, su listado de estudios, su historial, pues fue como de, ahora, o sea, él se dedica a eso, él vive de esto, ¿no? Porque, le sí, digo, acá pasa muchísimo que ni siquiera, o sea, no saben de la materia y pasa, pero pues ahora sí que, ¿qué hacemos? Eso fue algo, le digo, algo que me gustó de usted y pues de los demás profesores que pude tener allá en Colombia. Posterior, profe, a este proceso ya nos comentó pues el motivo del por qué ingresa a fisioterapia, el, pues la motivación que tuvo a causa de su amigo, este, posterior a que sale de esta carrera, ¿cuál fue su primer empleo, profe? listo. Mi primer empleo acá en Bogotá fue, bueno, ponle cuidado. Entonces, comienza mi vida profesional, ¿sí? Ajá, Y empecé con esa misma inquietud motor a hacer muchísimas cosas. Entonces, lo primero que hice fue pues trabajar de domiciliario. ¿Y qué significa domiciliario? Pues hacíamos terapias a domicilio bajo la figura empresarial de seguros del Estado o seguros Bolívar, que era accidentes laborales o accidentes de trabajo. Y comencé esa rehabilitación en casa, como se la hacían a mi amigo, Will. ajá. Entonces comencé en ese proceso y bueno, eso fue en el año 2001, 2002, 2003 en ese proceso. Paralelo a eso, entonces en la universidad conocí otro amigo en silla de ruedas. Ah, claro, yo no los dejo en silla de ruedas, entonces no me vayan a relacionar ahí con nada. Entonces, conozco otro amigo en silla de ruedas, una amistad muy bacana. Lamentablemente no me veo con él hace muchos años, pero fue una amistad muy chévere y nos dio por abrir un grupo de baile sobre silla de ruedas. Y de ahí la afinidad que tengo con México, que más adelante ya les cuento. Entonces nosotros aquí con Pierry Duván Ramírez, nosotros creamos un grupo que en ese momento se llamaba Danfront, que significaba Danza Sin Fronteras.
un grupo de personas en silla de ruedas y personas caminantes bailando todo el folclore colombiano. El mapalé, lo que tú dices, vallenato, Ajá. cumbias, bambucos, pasillos, todo el viaje de la costa pacífica, las danzas sacras del Pacífico, todo eso. Y comienzo yo, mira, yo como tú me conociste y como tú ves, yo no tengo cuerpo de bailarín, pero cuando me metí de lleno en el baile, ya, o sea, me gustaba y comencé a hacer cursos y pertenecí a los cursos del Ballet Nacional de Colombia o el Ballet Sonia Osorio, como le llaman acá. Hice unos cursitos y ahí comencé a meterle más el cuento al O sea, es bueno baile para la de bailada. personas en silla de ruedas. Sí, claro. De hecho, ya le he hecho el intento a los bailes mexicanos. Ahí ya al jarabe tapatío, bueno, pues que el jarabe tapatío es el que muestran en show, Ajá. pero cuando tuve la fortuna de conocer México, y pues entré al Bellas Artes a ver la presentación de Amalia Hernández, pues no, o sea, es que México también tiene una cultura muy, muy bonita y el baile pues me encantó. Entonces ahí se aprende, ahí se aprende. Entonces creamos ese grupo y bueno, dentro de este grupo te cuento. Entonces participamos en el Reinado Nacional del Folclore en Ibagué. Ahí se genera el Reinado Nacional del Folclore y bueno, ese fue como un logro grandísimo porque es un desfile de aproximadamente unos 10 kilómetros, ¿sí? Ujú. Y nosotros fuimos el primer grupo con personas en silla de ruedas que participó de ese desfile. Entonces eso marcó pues la historia ahí del Reinado Nacional del Folclore en Ibagué. Eso en el 2004 cuando todavía éramos Danzas Sin Fronteras. En el 2008 ya legalizamos ese grupo y lo convertimos en fundación. Se llama Fundación ASNAT, Danza al revés, entonces Ujú. ASNAT. Y esa fundación, el lema, como el nombre estaba al revés, entonces el lema era una forma diferente de ver y sentir la danza. Y eso era lo que nosotros transmitíamos. Entonces, para todos los que nos están oyendo y también para ti, pueden buscar Asnat en YouTube y ahí ven todos los videos y me ven a mí en algunas entrevistas y también, pues bueno, al nuevo director y al nuevo Asnat, porque yo dejo la fundación en el año 2016 y ya me quedé lleno en la docencia. En el 2008 participamos en el Reinado Nacional del Bambuco, estuvimos en Holanda en lo que se llamaba danza deportiva sobre silla de ruedas, sí, danza deportiva. Y pues bueno, ahí digamos que nos dimos a conocer. Ahí conozco a María del Carmen Legaspi, que es de México, de la Ciudad de México, y en México está mucho más avanzada la danza deportiva sobre silla de ruedas. Ujú. Y con María del Carmen en el año 2012, en ese año 2012, vino a Colombia y nos enseñó otras cositas de danza en silla de ruedas. Entonces, Digamos, pues bueno. se contribuyó de, digamos, de la persona de acá de México. Claro, es que México es el único país latinoamericano que tiene muy desarrollado el deporte de danza sobre silla de ruedas, un deporte paralímpico. Nosotros lo tenemos como actividad artística todavía. Nosotros aquí no tenemos un grupo de danza deportiva sobre silla de ruedas. Y ¿Listo, digamos, Neito? entonces, fue esa fundación durante que mencionó como 12 años aproximadamente. Más o menos fue del 2008 que se legalizó los papeles hasta 2016, pero el grupo estaba desde el 2001, 2002 aproximadamente, hasta el 2008, el grupo sin legalizar. Éramos un grupo, nomás Sí, de sí. danza. Sí, digamos, bueno, Paralelo a eso, exacto, paralelo a eso, comienzo a dar clases en el año 2004 en la Universidad Manuela Beltrán. Con la universidad, la fundación, comienzo a dar clases en la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Ya por la jornada de la noche comienzo a dar clase en la Fundación del Área Andina y en SEND. Ya comencé a dar clase en las carreras de educación física ujú, o como la que viniste, que es de cultura física, deporte y recreación. Y ujú. ahí ya me vuelvo yo muchísimo más interdisciplinar.
Ah, De ok, ahí sí ok. ya me vuelvo interdisciplinar. Y en el año 2011 y 2012 también trabajé en un proyecto de inclusión educativa, en esa inclusión educativa, con niños de 0 a 7 años que eran incluidos en el aula regular en los colegios de Bogotá, en los colegios del distrito. Entonces tengo todas esas tres áreas grandes, dos de discapacidad y pues toda la formación en docente que he tenido. Sí, claro, digamos, se ha desarrollado en diferentes áreas y pues cada una de ellas en un aspecto totalmente distinto. O sea, a lo mejor se relaciona, Totalmente distinto. pero pues es totalmente distinto una de otra. Nada, nada que ver casi. Exacto, Oiga, profe, exactamente. y posterior a esto, usted, pues ahora sí que los momentos que conversábamos allá en Colombia, ya sea ahí en el bus o durante ahí sobre las aulas, este, me mencionó que usted conoció México, Sí, que visitó, igual ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, el motivo, etcétera, pero si hacemos una pequeña pausa para poder ahorita ejecutar unas cosas y regresamos rapidísimo, no se pierdan esta parte donde el profe Pablo Molina pues visita nuestro país, conoce Jalisco, conoce la ciudad de Guadalajara, entonces pues quédense y ahorita seguimos. Bueno, pues regresamos a esta entrevista de Indagando en la Vida de, donde tenemos al maestro Pablo Molina aquí de invitado, y pues nos quedamos en la charla sobre que nos iba a contar cuándo conoció México, el por qué, dónde conoció, qué fue lo que le agradó. Entonces, profe, ¿cómo es que usted llega a visitar nuestro país? Yo creo, Leo, que México es uno de los destinos más apetecidos por muchos colombianos. Entonces era un plan que se tenía desde hace mucho tiempo. Yo, por la fundación y por la experiencia profesional o por los trabajos, pues conocí otros países, conocí París, conocí Ginebra, porque allí hicimos una exposición de un artículo que hicimos con profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Ujú. Eh, Conocí también, pues bueno, Estados Unidos, lo que es Nueva York, Miami, bueno, pero México no había tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces, bueno, se dio con mi pareja un viaje y en el 2020 pues fuimos y conocimos primero Ciudad de México. No, encantado con Ciudad de México. Como su merced estuvo acá y vio en la población, nosotros somos muy diversos. Ajá, Colombia es una cantidad de culturas, es una cantidad de mezclas, pues lo digo desde mi punto, desde mi parecer. En cambio, en México uno encuentra ese amor que ustedes tienen de patria, sí, ese claro. amor por su historia y por su cultura, cosa que tal vez no se ve tanto aquí en Colombia. Y eso me apasiona. Entonces, en Ciudad de México conocí todos los museos, no todos, pero en su mayoría, el Museo Antropológico, el Museo de la Tolerancia, las casas o los museos de Frida. Creo que Frida es un referente muy fuerte para nosotros también. Entonces, ir a conocer toda la historia y todo lo de Frida. De hecho, ¿sabes qué era lo curioso? Nosotros separamos un Airbnb y el Ajá. Airbnb nos daban la clave de Netflix. Y siempre que abría el Netflix, donde en un lado, bueno, en ese, estaba la primera película, Frida. Entonces, como que todo el mundo perdón, a México y ve Frida y como que se empapa un poquitico, se apasiona por México y Sí se comienza a identifica, conocer. ¿no? Ajá, me fue muy bien con los mexicanos, muy amables los mexicanos. Conocí a Sergio, Sergio lamentablemente fallece por COVID, pero pues se hizo la amistad de 2 añitos ahí, una amistad muy buena porque la amabilidad de Sergio fue totalmente arrolladora. Él lo conocimos y nos presentamos, le caímos bien y nos dio a conocer a la Ciudad de México nocturna también, algo pues que casi nadie hace. Sí, Entonces, como turista no es mm, recomendado, a menos que lleguen a... es exactamente. Entonces, afortunadamente eso, conocimos el México de noche, no, más encantado aún porque yo soy nocturno.
yo soy más nocturno que diurno. Entonces, muy encantado. Ahí conocimos a México, a Ciudad de México, con los museos. Ahí fue cuando fui al ballet de Amalia Hernández, ahí en el Teatro de Bellas Artes, el Parque La Ujú. Alameda. Me encantaron las torres, me encantó la gente, me encantó ver los niños haciendo tareas en el Museo Antropológico y en otros museos que no recuerdo ahorita, pero me encantó eso. Eso se ha perdido mucho acá. Pues bueno, digamos que eso me encantó. Y después conocimos Puerto Vallarta, que Puerto Vallarta es una ciudad romántica, costera y es muy bonita. Ya el plan allá era no tanto de conocer museos ni nada, porque no hay, ya el plan allá era relax. Y nos enamoramos pues de México y volvimos el año pasado, en Ujú. 2021. Entonces ya el año pasado conocimos Playa del Carmen y Cancún en una semana. Bueno, igual una semana no es suficiente para conocerlo. En Sí, la no. siguiente semana conocimos Guadalajara. Y en Guadalajara, en Jalisco, pues, como te decía, nosotros nos quedamos cerca al expiatorio. Entonces, el expiatorio, el parque me gustó sobre todo el viernes, que los viernes está esa cultura popular. Todos los que se reúnen en el parque a tocar música. Hay una gran influencia que tienen ustedes con el rap, Ajá. la improvisación, con la improvisación. Entonces, en la noche salimos y escuchamos a todos esos jóvenes ahí rapeando y chéverísimo. Y pues la gastronomía también sobre el expiatorio. De Entonces conocí comida, la... ¿qué opina, profe, de la comida que probó en Guadalajara? No, riquísima, riquísima. O sea, me corriges los nombres porque se me olvidan a veces. Sí, Entonces, lo primero fue ir a lo que ustedes llaman mercados, nosotros le llamamos aquí en Colombia plaza, creo que tú ya ujú, lo sabes. Entonces sí. fuimos a los mercados, el mercado San Juan de Dios, creo que es el de San Guadalajara. Johnny, sí. Exacto, entonces ese mercado allá, conocimos las tortas mojadas, es que les dicen las Tortas ahogadas, 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 eso, ahogadas. gracias, ahogadas. Entonces, eso, un desayunote así grandísimo. Bueno, muy rico también. Y también pues en algunos restaurantes de ahí cerca del expiatorio y cerca a la zona histórica de Guadalajara. Entonces, así como en Ciudad de México, en Guadalajara, se ven en las iglesias construidas con la misma piedra de las pirámides, de lo que se construyó. Y eso tiene un impacto histórico fuertísimo que a mí me encanta, ese impacto histórico. Entonces estuvimos en todos esos, en la Plaza de los Próceres, en, en, Digamos, en la parte céntrica, ¿no? De ahí de en la parte Guadalajara. céntrica. Y ya después nos fuimos a la parte empresarial, un centro comercial grandísimo que no recuerdo ahorita, pero supremamente grande. Y pues también conocimos gente y todo muy bien. Y la vida nocturna también, algunos bares también los conocimos. Y como te digo y vuelvo y lo reitero, no me ha ido mal porque nos han recibido siempre muy bien y ha sido excelente, excelente la atención por parte de ellos. Y volvimos después de Guadalajara a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta nuevamente, que es un destino que sí nos gusta completamente. Y ya tenemos los tiquetes nuevamente para México, pero esta vez vamos a comenzar Ajá. por Querétaro, creo que es. Y el otro año la idea es que en las fiestas de ustedes, en la fiesta de muertos, ¿sí? El 2 de Eh, noviembre, el 2 de noviembre, la idea es, tenemos la intención de planificar para ir a Pátzcuaro, que es Michoacán. Michoacán, que es, según lo que entendemos, pues algo un patrimonio de ustedes, entonces queremos ir a esa fiesta. Sí, digamos, Pátzcuaro es como de de los ciudades principales o que hacen más grandes esas festividades. Entonces, sí, Sí, pues, digamos, se va a vivir ahí en ese lugar, pues lo más apegado a la cultura del Día de Muertos, porque ya si se sí, va uno a la ciudad o algo así, pues ya ahí varía un poquito, pero no es el mismo toque que tiene acá como en Pátzcuaro. Pero pues ahora sí que México creo que
es mucho, a mí me pasaba mucho mientras estaba allá que me decían, yo conozco Cancún y yo conozco en Cancún. Le digo, pues sí, le digo, Cancún pues es parte de México, obviamente. Le digo, pero hay cosas diversas a otro lado, Guadalajara, lo que es Nayarit, lo que es Tijuana. Entonces, pues ahora sí que mientras pueda conocer México y todos sus lugares, profe, pues créame que No, lo van a es que vivir igual. O sea, es un país totalmente hermoso. Ah, bueno, entonces conocí también Tequila. Tequila, el ajá, pueblo de Tequila, también lo conocí y bueno, una tequilera también lo conocí, camino a Tequila, que aprendí que es mejor sacar un carrito, no irnos en el tour, sino sacar un carro e ir a los pueblos y conocer esos pueblos. No, no, lo que tú dices, o sea, México es un destino para visitar y uno queda siempre encantado de México. Todavía tengo el video del show de Xcaret, que todo el ajá. mundo habla del show de Xcaret, y apenas veo el video se me paran los pelitos, es muy emocionante, tengo la canción todavía acá de Así se vive México o Así se siente México, y no, es que es hermoso, es muy hermoso ese país. Oiga, y profe, se dio la oportunidad, obviamente, fue a Tequila, pues de probar la bebida, ¿no? Sí, Y ahí le voy una pregunta. las ¿Tequila bebidas. o guaro? Uy, no me pongan eso, Leo, no me pongan eso. Uy, no, 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 voy a ser salomónico, A cincuenta ver. cincuenta, ¿no? 50-50, ¿no? Es que el guaro, el aguardiente aquí, pues tiene también, eh, el guaro acá es aguardiente, entonces existe aguardiente sin azúcar, con azúcar, aguardiente de anís, aguardiente blanco, antioqueño, néctar. No es que tome, su merced sabe. No tomo, Pura pero pues bueno, cultura, por mera sí, pura información, profe. cultura, pura cultura. Entonces también son diferentes, también son diferentes. Allá pues obviamente está el tequila y el tequila también tiene Sí, como sus grados, diferentes sus versiones. diferentes versiones. La diferencia es cómo tomarlo. Y si uno se da cuenta o si uno tiene en cuenta esa diferencia, mejor el tequila. Ahí O sea, sí el lo puedo tequila decir. para echarse solo el tequila, o sea, directo. Es exacto, solo el tequila. ¿Sí? El aguardiente, pues no tiene tanto protocolo. Entonces, pues, bueno, cualquiera. De hecho, aquí le dicen al tinto con aguardiente, le dicen carajillo. Entonces Ajá. le meten al tinto, al café, le meten un poquitico de aguardiente, le dicen carajillo y bueno, eso sirve para comenzar el día. Animado, Uno comienza de uno el esos día. antes de irse a la escuela, para ir motivado. Eh, Eso, para ir motivado, pero uno, y no más, ¿sí? Pero bueno, en tequila sí, por ese proceso de pronto, pues golpear la mesa, bueno, no sé, y tomarlo de una, y la sal y el limón, ahí sí gana el tequila. Va. Bueno, pues ahí digamos, ahí ya se va a quedar con esa costumbre del tequila, le digo, porque allá en Colombia, obviamente, para las personas que no han tenido la oportunidad de ir, también se ve el tequila, o sea, también se vende el tequila, pero es carísimo, Sí, o sea, es costoso a imaginarlo. Entonces, el profe, como ya vino, conoció la ciudad, el pueblo donde se lleva a cabo el tequila, pues ahora sí que fue un buen conocimiento que se llevó desde acá. Profe, claro, sí. a Dígame. futuro, ¿qué falta? ¿Qué desea cumplir? ¿Qué desea hacer? Algo que le falte para completar. Uy, la verdad, y como se lo manifesté muchas veces a Leo, la verdad, ojalá se pudiera, ¿no? Antes de acabar esta vida, pues, de vivir un buen tiempo en México. Yo he conocido, como te cuento y como les cuento a todos, he conocido varios países y no, pues enamorado mucho de México. Tuve la oportunidad en el 2017 porque pasé unas entrevistas con dos instituciones que fue las que te conté, el Ujú. IPET en la Ciudad de México para el programa de fisioterapia y el UPAEP de Puebla y pues de Ciudad de México que tiene también una sede para también
para el programa de fisioterapia. Ujú. Entonces, en ese momento no pude viajar a México, pues igual era totalmente con papeles, totalmente legal, era trabajar allá, ¿sí? Desde como, o como docente en el programa de fisioterapia. Y creo yo, a esta altura de mi vida, creo que me debo eso, me debo a viajar y me debo experimentar eso. Y que mejor que en México, no, como te digo, no he tenido ningún problema allá y es una ciudad culturalmente hablando muy rica para vivir. A futuro, pues se pensaría eso, o no es a futuro, sino eso sería como un sueño. Y la Digamos una meta meta como o tal, y la meta como tal es, pues mira que uno las metas las va creando año tras año, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba hace 5 años ya no lo pienso porque me ha cambiado la vida, ya estoy casado, ya muchísimas otras cosas. sí, Pero claro. me veo con mis perritos, para los que nos están escuchando, rescato perros, que es otra cosa que Leo sabe. Mi manada, mi familia la conforman 6 perritos y Ujú. todos son rescataditos de la calle. Entonces me veo con mis perritos muy tranquilo, viviendo en paz. Esa sería como la meta, vivir Sí, en claro. paz, vivir sin ningún problema. Soy una persona que, a pesar de tener convicciones políticas, no tengo una inclinación, no tengo una inclinación. Lo importante es como conservar ese sentido de paz, cero violencia, esa tranquilidad, esa comprensión, esa tolerancia, ese celebrar la diferencia en el otro. Entonces, conservar eso y vivir en paz. Ese sería como más ese sueño. Ese Y sueño de... metas, pues ojalá. Y Y, metas, pues como te digo, seguir desarrollándome profesionalmente. Y si la vida me da, y si la vida me ubica en México, pues sería genial, muy genial. profe, y ya casi para terminar, este, ahora sí que me gustaría, digamos, saber la perspectiva al momento, no sé, desconozco si, no recuerdo haber platicado sobre eso, si ya había tenido, alumnos de intercambio alguna vez en alguna clase o algo, pero Sí. cómo es esa perspectiva del profesor del alumno mexicano? O sea, independientemente de que sea de donde te vaya, de México, ¿cómo es esa perspectiva? O sea, ¿qué se espera? Uy, no, no, no. Creo que uno, como docente, haces un diagnóstico antes de hacer un como un prejuicio, digámoslo así. Ujú. No se crea ninguna imagen, sino pues espera a ver quién viene. De los muchachos de México han ido contigo y que yo les he dado clase, más o menos han venido 6 más o menos desde los 5 años que he estado con la universidad. De esos 6, el primero que vino fue de Ciudad de México, no recuerdo ahorita el programa, fue de Ciudad de México y pues juicioso, no, para qué, muy juicioso, aplicado, cumplía con todo. Después llegan de, no voy a decir instituciones porque no me quiero ganar un problema, pero llegan y a pesar de que muy interesados en la asignatura, pero eran locos, locos, o sea, les gustaba salir bueno, se hicieron fácilmente amigos ahí en la universidad y entonces salían de rumba. Responsables sí son, no puedo decir que no, pero pues uno los veía, estos estuvieron de rumba anoche, estos estuvieron Sí, no sé qué. sí. Tengo una comunicación con ellos muy agradable también. Ellos son del norte de México y pues vinieron a hacer el intercambio y de hecho uno se casó con una colombiana. Entonces viene a cada rato con la colombiana pues ya viajó allá y oficializó su matrimonio allá y acá. Me faltó eso a Y mí, profe. sí, le faltó a su merced y pues ya el último semestre pues contigo que pues no, muy juicioso, muy aplicado. Ya después de que se va a México, empieza a compartir videos y yo, ¿este era Leo? Esto no era Leo,
O sea, nos tenía todos convencidos del juicio y resulta que no es así. No, mentiras, por molestar, pero sí. Entonces, tenemos una muy buena imagen de los estudiantes mexicanos, muy... Y mira que yo lo relacionaba siempre con ese tema cultural. A mí en la vida, Leo, no se me va a olvidar los niños de ese museo haciendo tareas. No se me va a olvidar. Entonces tengo esa referencia, los relaciono a ustedes con esa referencia y por ende no tengo nada malo de que hablar. Sí, yo ahí le contaba a usted que en la prepa o a cualquier nivel, muchos maestros es como de que vea un museo y haz una, no sé, un ensayo, un resumen de lo que vea. O sea, y Sí, vamos en grupo, vamos en amigos, y ahí nos ve, como usted dice, en el museo escribiendo, haciendo un reporte, tomando fotos, porque realmente nos lo piden. O sea, hay gente que pues les gusta asistir a los museos, como muchas, pero hay otro sector que asiste y de ahí toma un gusto por ir a los museos. O sea, con esas tareas, con esas cosas que nos hacen hacer, pues digamos, tenemos pues ese hábito, por así decirlo, de al museo que vayamos, al museo que se toma una foto, que se hace un video, etcétera, etcétera. Y profe, otra pregunta, ¿qué les podría decir a todos esos chicos de allá de Colombia que me tocó, pues ahora sí, conocer muchos de ellos, que tienen las ganas de hacer un intercambio a México, pero hay algo que no sé, no les convence, no se animan? ¿Qué les diría usted, profe? de Colombia hacia México. Ajá, No, que se arriesguen, que se van a topar con un país maravilloso, con con el mexicano como tal, con unas excelentes personas, excelentes seres humanos en toda su dimensión, pues no he tenido ninguna queja, como te digo, no he tenido ningún problema. Entonces tengo ese concepto muy arriba, muy positivo, y eso es lo que les digo, que se animen, que se arriesguen, que vayan. De hecho, ahorita, como te contaba, tenemos muchachos en intercambio en la Universidad de León en Guanajuato. Allá ajá. están ellos. Y tenemos otros pues en la UABC también, en la Universidad de Baja California. Tenemos otros y pues ellos están encantados, y en Tijuana. Y ellos Mm. están encantadísimos también de la ciudad. Entonces ellos también nos ayudan aquí a los que están en Bogotá. Mire, estudien en México, hagan el intercambio, van a aprender. Es una experiencia inolvidable, es un país inolvidable. Entonces, esas experiencias las utilizamos para que los muchachos se animen. Exactamente. Igual, pues ahora sí que habrá personas o compañeros que vean este video, habrá mucha gente de por allá. Entonces, Sí, pues invitarlos, o sea, la página de Facebook de su servidor, pues está abierta a resolver dudas, pues ahora totalmente. sí, todo lo que se requiera en este aspecto, pues ahora sí que su servidor pues ya lo vivió, ahora sí que más que compartir la experiencia, los consejos y todo, pues para que se animen, o sea, porque pues realmente como estudiante es algo inolvidable, como bien menciona el profe Pablo, y que no siempre se puede vivir, o sea, realmente la etapa de la universidad es muy corta y hay que aprovecharla al máximo, entonces pues ahora sí que hay que complementarla con lo como sea posible. Profe, ¿algo Como más sea posible. que guste agregar antes de despedirnos de esta entrevista? ¿Qué más? No, pues agradecerte la invitación a participar en tu programa. Decirte que fue un gusto conocerte aquí en Bogotá y que mantengamos la amistad, como dices, la amistad que se formó, pues ha sido chévere, ha sido ahí. A veces me dejan visto, pero no importa, se le chatea y todo eso y ha sido muy, muy enriquecedor. Espero haber apoyado en algo tu formación como profesional. Y a los que nos están oyendo, si me buscan por Facebook, Pablo Sergio Molina Murcia, también si necesitan o quieren también conocer Bogotá, como Leo la conoció, o Colombia, también tenemos lugares muy lindos, muy fantásticos. Y si de mí está ayudarles, con muchísimo gusto, les ayudo. Igual, profe, ¿podría repetir la fundación que había mencionado para que la gente vaya y se eche una vuelta por ahí?
Claro, en YouTube la pueden encontrar como Fundación ASNAT. La voy a deletrear. A de ave, Z de zanahoria, N, A de ave y D de dedo. Danza al revés. Entonces, Ujú. ASNAT, en algunos videos de 2014, 2013 me encontrarán a mí haciendo entrevistas, pero pues como ya les conté, en el 2016 cambió de director y hay unos videos mucho más recientes. Entonces, ese es el trabajo que se hizo y que se está haciendo bajo la dirección de otra persona de la danza folclórica en silla de ruedas. Y pues cualquier cosa que necesiten de educación inclusiva, de discapacidad, también con muchísimo gusto. Perfecto, profe. Pues ahora sí que no me queda más que agradecer por haber aceptado, por habernos ahora sí que brindado su tiempo para esta entrevista, para que las personas ahora sí que conozcan otra perspectiva de otro país, otra ahora sí, otra forma de formarse, porque pues realmente acá en México entramos a la universidad 18, 19 años y usted mencionaba que entró a los 16, 17, entonces creo que todos esos detallitos son de mucho aprendizaje para algunas personas. Y pues nada, profe, agradecerle totalmente. Sabe que pues ahora sí que aquí en Guadalajara tiene las puertas abiertas. Aquí mi casa es su casa totalmente. Y pues Muchas ahora sí gracias. que chicos, pues muchas gracias por el apoyo. Les invito a compartir el video, a que lleguemos a más personas. Dejen sus reacciones, dejen sus comentarios, ver qué les pareció. Si hay alguna duda de intercambios de Colombia, etcétera, pues ahí la vamos a estar resolviendo. Y pues nos despedimos. Esperen el siguiente capítulo de Indagando en la Vida de con otro invitado, con otra, digamos, otra persona. Entonces, nos estamos viendo y pues sin nada más, muchas gracias y hasta la siguiente semana, chicos. Nos vemos.